Hola, paz de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a un nuevo video de Ezequiel y hoy continuamos con uno de los capítulos más gráficos del libro, aunque todo el libro en realidad es un mensaje gráfico de parte de Dios para llevarnos al arrepentimiento, pero el capítulo 4 se distingue por un ladrillo, por cuerdas, por el juicio que va a haber de Dios contra el pueblo que había desobedecido al Señor. Entonces, vamos a analizar todo esto, pero lo que no tienen que perder de vista en el capítulo es que se trata de pecado y de arrepentimiento, ¿no? Recuerden, el libro no es necesariamente simbólico, sino analógico. Entonces, más que estar llamados a darle un significado o símbolo a cada palabra que está en aislado en el capítulo, lo que tenemos que ver es el panorama general, y el panorama general es un llamado al arrepentimiento para que nosotros aprendamos a confiar en Dios y nos arrepintamos en general de todos los pecados con los que matamos a Cristo. Entonces, cuando vemos el capítulo 4, Biblia textual de Ezequiel en Logos, leemos: "Y tú, hijo de hombre, tómate una tablilla, póntela delante y graba en ella la ciudad de Jerusalén, y pon contra ella sitio, y edifica contra ella torres de asedio. Levanta terraplenes contra ella, pon tropas contra ella y arietes a su alrededor". Así que el capítulo comienza fuerte porque es un vínculo a lo que viene antes, ¿no? Recuerden que las divisiones de los capítulos en realidad son artificiales, no existían esas divisiones en las versiones originales del texto. Y creo que a veces nosotros tendríamos que recordar lo mismo, ¿no? Este enfoque de leer la escritura del Señor como un solo texto orgánico, ¿no? No tanto como dividirlo. Entonces, el "y" que está aquí, obviamente nos vincula al texto previo. En el capítulo 3 decía: "Pero cuando yo te haya hablado, entonces abriré tu boca para que les digas: así dice Adonai Jehová, el que quiera que te escuche y el que no, que lo deje, porque son casa rebelde". Y era el llamamiento de Ezequiel como profeta de Dios o atalaya. Entonces, en el capítulo previo, Dios llama a Ezequiel para su ministerio profético. No es la primera visión, ya había tenido la de Merkabá en el capítulo 1, pero en el capítulo 3 Dios le da su encomienda a Ezequiel de ir y predicar a las personas de su propio pueblo, de su propia lengua, que tenían que arrepentirse en el Señor, ¿no? Pero a la vez Dios le genera un silencio, ¿no? Y le dice que solo le iba a abrir la boca cuando Dios dijera. Y pasan años, en realidad es que pasan años y pasan muchos capítulos hasta que Dios le abre la boca a Ezequiel, básicamente. Entonces le dice que hable, pero a la vez le frena la boca, en el sentido en el que no estaba limitado Ezequiel probablemente a hablar en una mudez completa, o yo decía en el video pasado, en una afasia. No es esa la idea, sino que Ezequiel podía seguir hablando probablemente, pero estaba limitado a interceder por el pueblo en pecado, ¿no? Entonces lo que Dios dice es: llegó el momento del juicio, no hay cómo echarse para atrás, el día del Señor ya está aquí, en ese caso para el juicio hacia el exilio y hacia el pago del pecado del pueblo. Y nosotros entendemos que Dios mismo dice que hay un pecado imperdonable cuando se ha pecado contra el Espíritu Santo de tal forma en el que alguien no se va a arrepentir, no porque Dios no pueda no arrepentir a una persona si quisiera, sino porque más bien como resultado de la prevaricación completa de esa persona se ha alejado tanto de Dios que es imposible que solo se arrepienta, ¿no? Entonces, literalmente está la invitación de Dios de que todos se arrepientan y crean en Él, pero sabemos que sin que Dios te haya hecho nacer de nuevo, no hay arrepentimiento más que a quien Dios ha elegido antes de los tiempos para que no haya mérito. Entonces, lo que está pasando aquí con el pueblo es este sentido de que Dios le dice: ya llegó el punto de quiebre en donde ya no hay retorno, sí o sí va a haber un juicio por toda la iniquidad, y en el capítulo 4 vemos esta iniquidad. Entonces, volvemos a leer esto porque el capítulo 4 dice: "y tú", y el texto comienza con esta conjunción que nos vincula forzosamente al capítulo 3 de lo que veníamos platicando, ¿no? Entonces, cuando dice: "y tú, hijo de hombre, tómate una tablilla". Entonces, este "y tú" implica que lo que va a plasmar Ezequiel en la tablilla está relacionado forzosamente con lo que se dice de Dios en el capítulo 3 en cuanto a juicio, ¿no? Entonces, si Dios le está diciendo que vaya y se encerrara, que tuviera sogas, que por cierto, recuerden la analogía, por ejemplo, de las sogas en Proverbios, o de cómo Dios nos hace libres, ¿no? En Cristo. Las sogas también representan cómo nos hemos amarrado a nuestro propio pecado y éramos esclavos del pecado, ¿no? Entonces, Ezequiel, como un sermón viviente, Dios le está diciendo: te voy a refrenar para que no intercedas por el pueblo,
solo cuando digas lo que yo te diga que tengas que decir vas a hablar, pero por otro lado te voy a hacer un sermón viviente gráfico para que todos vean que se tienen que arrepentir y cualquiera vería estas imágenes con el bagaje de la lectura de Pentateuco, de Jueces, de Josué, y muchos dirían: "Oh, bueno, Dios me está diciendo que me arrepiente", porque, por ejemplo, en los sapienciales Dios decía que las sogas quizás, por ejemplo, se referían al pecado, ¿no? De que yo me ato solito por mi propio pecado y es como una soga. Entonces, todavía no tenían el evangelio, pero en realidad Cristo es el mismo en Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, tenían un protoevangelio. Tendrían que haber entendido que se debían arrepentir en el Señor, sino como el rey de Nínive se arrepintió cuando Jonás le dio el sermón más pequeño jamás dado, ¿no? Entonces, cuando Dios da arrepentimiento, lo da, ¿no? Pero la cuestión es que el mensaje en el capítulo 4 se relaciona necesariamente con el peso del juicio de Dios que está en el capítulo 3. Y cuando dice tómate una tablilla, esta forma de dibujar en tablillas era muy propia de la cultura en Babilonia. Entonces, dibujaban, por ejemplo, en este tipo de ladrillos o tablillas, mapas o simplemente dibujos, ¿no? Como si hiciéramos esquemas, etcétera, ¿no? Como una hojita de papel o un gráfico. Entonces, por un lado, Dios le está diciendo a Ezequiel que efectivamente van a Babilonia, porque era algo muy propio de los babilonios hacer esto. En realidad ya había ido él, Ezequiel, hacia Babilonia, ¿no? Ya estaba llamado, de hecho, a hablar cuando vimos que fue hacia el Quebar, ya estaba llamado a hablarle al remanente en Babilonia, ¿no? Pero después hubo un segundo asedio. Entonces, en este segundo asedio, que tiene una diferencia de años, de ciertos años entre el 590 y el 586, en esta diferencia de asedios, todavía hubo una oportunidad, en otras palabras, de arrepentimiento. Siempre va a haber una oportunidad de arrepentimiento de parte de Dios. Eso es lo que Dios nos enseña. Él es tardo para la ira. Él es lleno de misericordia. Por eso Él castiga hasta 4 generaciones, pero es misericordioso hasta con 1000 generaciones. Entonces, hasta el último momento existe la posibilidad del arrepentimiento en el Señor. Sin embargo, nuestro orgullo tan grande que no podemos arrepentirnos en el Señor, ¿no? Y tampoco queríamos, pero Cristo nos arrepiente y Cristo nos hizo nacer de nuevo, claro, pero como humanos, nuestro orgullo nos tiene muertos, ¿no? En pecado, atados como en una soga. Por lo tanto, Dios sigue avisando y ya no hay intercesión hablada de parte de Ezequiel o de un profeta que tenía esta conexión directa con Dios en el Antiguo Testamento, el profeta, pero a la vez Dios sigue avisando al pueblo, una, porque Dios es misericordioso y otra para que no haya excusa, como dice Deuteronomio 28, que es un texto que nos es muy importante del 28 al 32 del Deuteronomio para entender todo Antiguo Testamento y también la cronología hacia Nuevo Testamento, hacia lo que va a pasar con el día del Señor en el último día de la creación, ¿no? Pero aquí lo que está grabándose es la ciudad de Jerusalén, en el ladrillo o en la tablilla. Y esta palabra es levena, que es un ladrillo de arcilla crudo, ¿no? Entonces, este ladrillo se hacía con un secado al sol y no se cocía en horno como los ladrillos que conocemos, sino que era un pues proceso un poco más artesanal, ¿no? De la generación de los ladrillos. Era el material más común en Babilonia. Usaban estos adobes para imprimir mapas, para listas reales, para planos de ciudades. Entonces, en este marco, Dios le dice a Ezequiel que haga este plano, pero no de Babilonia, sino de Jerusalén, ¿no? Entonces va a haber un asedio otra vez de Babilonia para Jerusalén, con ciertas particularidades del juicio de Dios que implica mostrarnos el pecado y la iniquidad por la cual Dios nos está llevando a ese asedio o a esa forma de castigo, ¿no? O sea, Dios nos está recordando que el castigo no surgió de la nada como si Dios fuera injusto, sino que al contrario, nosotros nos ganamos nuestra propia consecuencia por el pecado contra el Señor. Es lo que está dando a entender y dejando bien claro Dios en Ezequiel 4 para que no haya excusa. Entonces, el significado es, Ezequiel toma un material babilonio para grabar sobre él la silueta de Jerusalén, lo cual también ya es una contradicción porque él está como que mezclando dos cosas, un tipo de escritura babilonia con la ciudad de Jerusalén, pero la ciudad de Dios entonces queda representada como yendo a la captividad, ¿no? A la cautividad. Quiere decir que el castigo sobre Jerusalén iba a ser llevarlos al exilio, ¿no? Ahora, cuando dice pon contra ella sitio y edifica contra ella torres de asedio,
pues precisamente representa este castigo de un asedio sobre una ciudad que ya había visto el sur vivir al norte, porque el norte primero vivió, y es algo que vamos a ver hoy, de cierta forma o indirectamente, Israel vivió primero el asedio de los asirios y de ahí se cumplieron muchas profecías precisamente de Deuteronomio, en donde inclusive hubo canibalismo por la falta de comida que hubo en el asedio. Recuerden que Jerusalén no tenía forma de nutrirse, por ejemplo, en ríos, porque la fuente de agua viva siempre fue Dios, tanto en el entendimiento de que Dios literalmente les daba, pues, que hacía que sus cosechas crecieran conforme Dios había prometido en Deuteronomio por la confianza y obediencia, y Dios mismo los iba a cuidar, y a la vez es la imagen de que Dios es nuestro esposo fiel, ¿no? Incluyendo a la iglesia, en el que la fuente de agua viva es el Señor, ¿no? De acuerdo a los sapienciales, y no tenemos por qué buscar en otras fuentes de agua viva, que es la prostitución espiritual y también física, ¿no? Que nos recuerda a Dios que no cometamos este pecado, ¿no? Ni de adulterio espiritual, ni de adulterio en general, ni físico, ¿no? Pero lo que está pasando es que va a haber una cautividad precisamente por esto, y el pueblo en el sur vio como el norte tuvo pues, esta calamidad sobre ellos por su pecado, ¿no? Y lo tenemos que vincular hoy porque vamos a hablar de años por castigo, por años de rebelión contra Dios, ¿no? Del norte y del sur, que son los años o los días que se reflejan aquí en el capítulo. Entonces, ya no hay forma de escapar, el juicio ya está marcado. Claro, a no ser que hubiera un arrepentimiento real, pero no va a haberlo, porque el humano está enceguecido por su orgullo, ¿no? Y por lo tanto, Dios mismo se ocupó como nuestro enemigo posicional porque nosotros estuvimos en contra del Creador, ¿no? Entonces, sin embargo, aquí lo que está viendo Ezequiel es repetirse la historia de lo que pasó con el norte, con el sur, y Jerusalén era, pues, la ciudad santa. Era imposible pensar que Jerusalén fuera a caer como cayó en el norte, por ejemplo, Samaria. Es decir, se podía entender que el norte cayera porque desde Jeroboam los reyes fueron malos en el norte. Recuerden la historia en Reyes y Crónicas. Ningún rey fue bueno en el norte. Y el que más pudo haber sido bueno, pues se pasó de agresividad con los profetas de Baal y con Jezabel al asesinarlos, ¿no? Que fue Jehú. Entonces, ningún rey en el norte se describe como bueno, y en el sur sí se describen los reyes buenos, hecho, ¿no? Pero aún así el sur va a ir al exilio, y aún cuando existió Ezequías y aún cuando existió Josías, van a ir al exilio porque el pueblo no cambió, porque el pueblo siguió pecando contra Dios, porque aún cuando hacían las reformas de quitar los lugares altos y de quitar los ídolos y de regresar el pueblo a que adorara al Señor, Dios de los ejércitos celestiales, a Jehová, el pueblo volvía, y a lo mejor el pueblo también seguía idolatrando en sus propias casas, dentro, aunque el rey fuera como Josías, el pueblo pudo haber seguido idolatrando dentro de sus casas, teniendo ídolos pequeños, como se ve desde la época de jueces, ¿no? Entonces, Dios está viendo todo, ¿no? Pensamos que podemos pecar y que Dios no ve, pero en realidad Dios está viendo todo. Aun cuando nadie más viera, Dios está viendo. Y eso es lo que está pasando con el pueblo. A pesar de que Jerusalén parecía ser la ciudad santa de Dios, la realidad es que también habían pecado contra el Señor en gran manera, se habían prostituido contra Dios, como vamos a ver en los siguientes capítulos, cómo Dios le enseña a Ezequiel cómo estaban haciendo prostitución espiritual en el templo, y en general los líderes que se suponía tenían que velar por la santidad del Señor eran los primeros en hacer prostitución espiritual. Por lo tanto, ya estaba marcado el sitio contra Jerusalén, ya le estaba diciendo a Dios, dibújalo y ve cómo lo voy a hacer y muestra cómo lo voy a hacer y vean cómo voy a poner torres de asedio contra Jerusalén. O sea que iban a sufrir un sitio igual que el norte. Y si iban a sufrir el mismo castigo que el norte, ¿qué traducía eso? Que habían pecado igual que en el norte, ¿no? Pero teniendo las escrituras. Es lo que ya genera menos excusa por parte del ser humano, ¿no? Porque a pesar de que Romanos 2 dice que no hay excusa en realidad para el pecado, aún para los que no han conocido la revelación especial del Señor, ya teniendo las escrituras, todavía hay menos excusa. Y todavía hay menos excusa de un pueblo que fue librado por Dios en muchas ocasiones. Y eso nos lo recuerda Dios en libros de los profetas, como Zacarías, como Miqueas. Dios nos recuerda con los 12 profetas, por ejemplo, que Dios
libró de batallas al pueblo en muchas ocasiones, ¿no? Dios siempre salvó al pueblo, Dios siempre cuidó al pueblo, y así le pagaron a Dios, y así le pagamos nosotros a Dios. Recuerden, así como ellos le fallaron a Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, nosotros matamos a Cristo también. Entonces, nadie puede tirar la roca y decir, ah, sí, los judíos fallaron, también nosotros fallamos. Todos estamos anotados en la lista de los que matamos a Cristo. Que Él nos haya perdonado, eso es gracia, ¿no? Pero va a haber un juicio, en otras palabras, así como hubo un juicio en su momento contra Jerusalén y el sur contra Judá, va a haber un juicio contra todos los hijos del pecado que no se arrepientan antes del día del Señor implacable, ¿no? Y dice, tómate también una sartén de hierro y ponla como vallado de hierro entre ti y la ciudad. Dirige contra ella tu rostro, quedará sitiada y le apretarás el cerco. Entonces, la imagen del sitio es claro, ¿no? La imagen de lo que iba a pasar contra los que se habían quedado en Jerusalén después del primer asedio, del primer exilio, pues iba a ser devastador, ¿no? Y pasó. Terminó pasando años después para el 586, 587 antes de Cristo. Y todavía hubo una oportunidad de arrepentimiento, pero eso no existió, ¿no? No hubo la historia como en Nínive de que Jerusalén se arrepintiera y creyera en el Señor, sino que no se arrepintieron, confiaron en sus propias fuerzas y terminó pasando este sartén de hierro, este asedio de algo que no se iba a poder superar, ¿no? De esta fuerza militar que iba finalmente cercar a Jerusalén, ¿no? Que es lo que representa el sartén de hierro. Cada vez que se representa esta imagen como de hierro en los libros proféticos, escatológicos, ¿no? Como Ezequiel, Daniel y Juan, de una fuerza militar. Entonces, estas palabras mazor, por ejemplo, cerco o asedio, implicaban que iba a haber un cerco impuesto fortificado contra la ciudad, ¿no? La yec, que era una torre de asedio, por ejemplo, una estructura móvil de madera con techo de la cual arqueros y zarpadores podían atacar el muro a la altura adecuada, es decir, cómo se iban acercando, por ejemplo, torres para atacar, torres propias de los neoasirios o babilonios de esa época, ¿no? También se habla, por ejemplo, de rampas o terraplenes, que ya vimos en los versículos pasados, y es el lenguaje para un montículo de tierra o escombros construidos contra la muralla para que se subieran, ¿no? Para la maquinaria y de los soldados de los babilonios. Y Maanot, que eran campamentos, que eran posiciones del ejército sitiador en torno a la ciudad, y Karim, que eran arietes, que eran máquinas para batir y derribar las puertas y secciones débiles del muro. Entonces, todos estos versículos en el capítulo 4 están hablando que van a sitiar a Jerusalén y que pues va a caer, ¿no? No es una lista simbólica, sino que en realidad es una lista literal de lo que está por pasar en un pueblo que no estaba arrepentido y que tenía las escrituras y que tenía que ser la luz del mundo, pero en vez de eso terminó siendo peor, ¿no? Que las sociedades idolátricas que vivían a su alrededor. Y por eso es la ira del Señor. Entonces, debió haber sido muy llamativo ver a Ezequiel dibujando realmente en el ladrillo y mostrando todo este asedio con un sartén de hierro, ¿no? Porque era una señal literal de un sitio contra Jerusalén, pero a la vez Dios no le pide a Ezequiel que haga una imagen burda de la ciudad o así, sino que le dice que grabe en ella la ciudad de Jerusalén con detalles, en otras palabras, ¿no? Para que nadie pudiera, digamos, confundirse de qué ciudad se trataba cuando Ezequiel estaba dibujando en el ladrillo, ¿no? Entonces la tarea de Ezequiel es dura, es difícil, tiene que ser un artista artesano, tiene que ser un actor y finalmente es un profeta del Señor. Y somos esclavos de Cristo, entonces muchas veces nos da pena, nos limitamos al hablar de Dios o nos da miedo hablar de Dios, no nos sentimos listos, pero vean todo lo que es un esclavo de Cristo, ¿no? Porque Ezequiel es nuestro hermano y es el mismo Cristo el que está hablando aquí que el de los evangelios, ¿no? Entonces, y el que ha de venir. Así que nuestro trabajo es igual. Cuando Dios nos pide ser como artistas, por ejemplo, tendríamos que serlo, o como actores tendríamos que hacerlo, ¿no? Entendemos que no vamos a hacer una burla de la palabra del Señor y tampoco vamos a dejar de hablar la palabra del Señor porque Ezequiel ya vivió su ministerio y hoy, más que estar llamados a callar y no interceder, estamos llamados a hablar en todo momento y lugar, pero la palabra de Dios, no nuestro propio pensamiento, ¿no? Y siguiendo siempre las reglas del amor, también de la justicia del Señor, ¿no? Y de
saber que las escrituras siempre son útiles para disciplinar, para corregir, para enseñar, como dice Pablo, pero sí tenemos que ser más valientes en el Señor, ¿no? Ver este ejemplo de Ezequiel, y aún así Ezequiel se considera como un ejemplo burdo de lo que en realidad fue Cristo, ¿no? Entonces ahí vimos a Cristo en el templo volcando mesas, ahí vimos a Cristo llorando por Jerusalén, Cristo multiplicando panes y Cristo muriendo en la cruz. Entonces Jesús obedeció en todo al Padre y como dice Filipenses, ¿no? Él dejó su lugar preeminente como hijo del Señor en su gloria y vino aquí como humano, no dejando de ser Dios, pero se rebajó a nuestra condición y eso es lo que a veces nosotros no queremos hacer y eso siendo humanos, ¿no? Nos tiene que costar morir a nuestro orgullo para ser hijos de Dios y eso es lo que tenemos que entender también como cristianos hoy en siglo XXI. No podemos preservar nuestro orgullo y también ser hijos de Dios. O morimos a nuestro orgullo y tomamos nuestra cruz siguiendo a Cristo, a veces siendo como Ezequiel, a veces la gente viéndonos como tontos, pero es por la gloria de Dios, ¿no? Y no vamos a ser exhibicionistas a lo innecesario, pero sí tenemos que ser valientes para llevar y discipular en el mensaje del Señor a las naciones y también dentro de nuestras propias congregaciones, ¿no? Dice, es una señal para la casa de Israel, vean. Todo esto era porque es una señal para la casa de Israel. Y aquí el lenguaje de Ezequiel no está hablando ya de la casa de Israel como todo Israel, como el remanente de Israel. Entonces, aquí está hablando como una nación. Es una señal para todos los que escucharan, ¿no? Y lo vieran. Entonces, ya es como para un pueblo unificado ahora en pecado, ¿no? No un pueblo unificado en la época de Salomón o David, que era para la obediencia al Señor, sino un pueblo unificado pero en pecado, ¿no? Dice, y acuéstate tú mismo del lado izquierdo. Y aquí empezamos con una de las analogías más fuertes del libro y más contundentes para martiología en general, ¿no? O el estudio del pecado. Esta señal no se iba a limitar al ladrillo, sino que se iba a extender a ver a Ezequiel, pues acostarse de una forma muy peculiar con un peso sobre él, pero que en una metáfora, o mejor dicho, en una parábola viviente, hubiera sido un mensaje claro para todo aquel que conociera las escrituras, ¿no? Dice, acuéstate tú mismo del lado izquierdo. Entonces, aquí cuando dice tú mismo, tenemos que entender que ya está el concepto también de las sogas. Vean el capítulo pasado, por eso la conjunción y al inicio del capítulo 4, porque dice, te pondrán sogas y te atarán con ellas para que no salgas a ellos. Pero luego dice en el versículo 4 del capítulo 4, acuéstate tú mismo del lado izquierdo. O sea, tenemos que entender que el pecado nos amarra como si no pudiéramos hacer nada, ¿no? Ahora, si las sogas representan esta idea de pecado o limitación, más que también de esclavitud, claro, éramos esclavos del pecado, sí representaba un asedio y salir a un exilio a Babilonia, pero también tienen que recordar las ideas o metáforas de las cuerdas como aquello que nos mantenía sin movimiento y lejos de Dios, por ejemplo, como se menciona en Proverbios. Aquí le está pidiendo a Ezequiel que se acueste él mismo del lado izquierdo, o sea, que no le ayudaran a acostarse. Porque somos nosotros. Nosotros mismos nos pusimos las cuerdas del pecado y nos hicimos esclavos al pecado, y nosotros mismos nos acostábamos de lado contra Dios. O sea, Dios no nos rodaba, en otras palabras, nadie nos llevó a mentir. No, Dios no nos llevó a mentir, Dios no nos llevó a robar, a blasfemar, a adulterar, a idolatrar o el pecado que hayamos cometido. Dios no nos volteó, sino que nosotros mismos ya con las cuerdas vimos la forma de voltearnos y acostarnos de un lado y del otro. Por supuesto que esta analogía se cumple directamente, o esta profecía, con Cristo entregándose y muriendo en la cruz por el perdón de los pecados. La doble imputación. Él siendo santo, muriendo por nosotros y nosotros siendo pecadores o impíos, perdonados por la gracia del Señor y la gloria del Señor en la cruz. Pero hablando de nuestro propio pecado, nos pusimos las cuerdas y nos podíamos acostar solitos para pecar. Entonces, ninguno de nosotros tiene excusa. Todos éramos culpables, todos matamos a Cristo y encontramos la forma de pecar hasta que el Señor nos hizo verdaderamente libres, nos quitó esas cuerdas y ahora su yugo es ligero. Este capítulo es especial para analizar que Jesús dijera que su yugo o su carga es ligera. La del pecado, ¿no? La del pecado te ata como con cuerdas.
y aún así tú mismo te acuestas de un lado y del otro, pero no puedes moverte. Pero Jesús nos quita las cuerdas y sí nos da un yugo, pero un yugo libre, ¿no? Que es morir a nuestro pecado y seguir a Cristo diario, pedir perdón de pecados, intentar obedecer al Señor con el Espíritu Santo, la ley de Cristo, que es la ley del Señor, todos los mandamientos, todos, pero bajo el Espíritu Santo, ¿no? En la era del Espíritu, ya no en legalismo. Y aceptar que éramos malos y que vivíamos en orgullo y cada día ver más y adorar más al Señor, a Cristo en la ley y menos a nosotros, ¿no? Con el Espíritu Santo. Entonces, sin embargo, aquí vemos esto, ¿no? Acuéstate tú mismo del lado izquierdo, o sea, tú solito con tu pecado, es lo que le está diciendo la imagen de Ezequiel al pueblo, a la casa de Israel. Y yo echaré encima tuyo la maldad de la casa de Israel. Y los días que estés así acostado cargarás con su iniquidad. Entonces, ¿qué es lo que iba a cargar Ezequiel esos días? La iniquidad de Israel. Eso es lo que representaba el peso. Ahora, la palabra iniquidad es pecado y es una palabra que se ocupa en el mismo sentido, por ejemplo, vean estos pasajes como Génesis 3, 6, 7. Génesis 3. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y deseable para adquirir conocimiento. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Y les fueron abiertos completamente los ojos a ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantares para sí mismos. Levítico 4:3. Como el sumo sacerdote el ungido es quien ha pecado en perjuicio del pueblo. Por el pecado cometido ofrecerá Jehová como expiación un novillo sin defecto. Salmo 51. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y reivindicado cuando sentencias. Isaías 59. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová de modo que no puede salvar, ni su oído se ha endurecido de modo que no puede oír. Son vuestras transgresiones las que se interponen entre vosotros y vuestro Elohim. Son vuestros pecados los que os ocultan su rostro e impiden que os oiga. Ezequiel 18, precisamente Ezequiel. Quiero yo la muerte del impío, dice Adonai Jehová, no vivirá si se aparta de sus caminos. Así que vemos a nuestro Dios como un Dios misericordioso, tardo para la ira, pero que cuando llegue el día del Señor será implacable, ¿no? Y la palabra iniquidad, que es pecado, transgresión y todos los sinónimos y derivados, pues precisamente es la que se nos marca aquí en el versículo, ¿no? 4 del capítulo 4. Entonces, ¿qué es lo que iba a poner Dios encima de Ezequiel acostarse del lado izquierdo? La maldad de la casa de Israel, y los días que estés así acostado cargarás con su iniquidad. Yo te señalo en días los años de su iniquidad. Entonces, los días son años, ¿verdad? Entonces, 430 días van a sumar los que vamos a ver aquí y vamos a empezar, ¿no? Primero son 390 días, o sea, 390 años, para que cargues con la iniquidad de la casa de Israel. Ahora, en este momento específico es cuando el texto comienza a hablar de dos casas distintas. Y eso es muy importante porque para la época de Ezequiel, el lenguaje de la casa de Israel o de la casa de Benjamín se referían directamente a la nación de Israel completa, norte y sur. Antes, un poco antes de Ezequiel, sí se refieren los profetas, por ejemplo, con Miqueas, más hacia el norte y hacia el sur, y hacen la distinción clara entre Israel y Judá. Pero cuando pasamos a esta época en el lenguaje, usualmente se unifica, ¿no? Porque en realidad ya daba igual, el pueblo había sido mandado al exilio tanto en el norte como en el sur. Pero también hay situaciones muy específicas en las que Israel representa al norte todavía y Judá al sur. Y es cuando el texto hace la distinción. Cuando no hace la distinción, usualmente ya para esta época de los proféticos, ya hablamos del pueblo unificado en pecado, ¿no? Y claro, para las profecías de la salvación en Cristo, hablamos del pueblo unificado en Cristo para el perdón de los pecados, que ahora nosotros somos parte de ese pueblo, ¿no? Porque creemos en teología de un solo pacto aquí, ¿no? Entonces, pero cuando se hace todavía la distinción de la casa de Israel y Judá, entonces sí hablamos del norte y del sur. Por eso empieza ahora como una señal de la iniquidad de la casa de Israel, o una señal para la casa de Israel en el versículo 3, mejor dicho, y después vuelve a usar el lenguaje de casa de Israel, Ezequiel, pero en el versículo 5 ya no se refiere a toda la nación, sino solo al norte, porque en el versículo 6 deja claro Ezequiel que habla también de Judá.
Entonces, en estos casos específicos, sí se refiere el lenguaje de Israel al norte y de Judá al sur, ¿no? Entonces dice, cumplidos en el versículo 6 estos, o sea, cumplidos los 390 días o años de la iniquidad de la casa de Israel, te acostarás del lado derecho. Vean, del lado derecho vamos a hacer la distinción. Lado izquierdo, lado derecho. Y cargarás con la iniquidad de la casa de Judá. Entonces, lado derecho era la iniquidad de la casa de Judá y lado izquierdo previamente la iniquidad de la casa de Israel, ¿no? No importa si era derecho o izquierdo en cuanto a cuestiones de ¿por qué al lado derecho? ¿Por qué al lado izquierdo? No, lo que importa es que de un lado, de la mitad del reino dividido, ¿no? Como si se dividiera nuestro cuerpo de un lado, se carga la iniquidad de un reino del norte y del otro lado del reino del sur, ¿no? Entonces, lado izquierdo, casa de Israel al norte, lado derecho, Judá, ¿no? Al sur. 40 días, aquí dice, ¿no? En el versículo 6. Cumplidos estos, te acostarás del lado derecho y cargarás con la iniquidad de la casa de Judá 40 días. Un día por cada año te señalo. Entonces, en los dos casos es un día por cada año. Un día por cada año, entonces son 390 años del norte y 40 años del sur. Y ahí nos está diciendo muy claro el texto que representan los 430 años que suman los dos periodos, la iniquidad del pueblo. Esto es crucial para entender, no solo en este libro, si es el futuro o el pasado en las profecías, sino en general también en otros libros, ¿no? Que traten de profecía, como por ejemplo Daniel, ¿no? Y por supuesto Apocalipsis, porque recuerden Apocalipsis, creo que Dios lo explica mucho mejor que cualquiera de nosotros con nuestro lenguaje, ¿no? Son las cosas que han sido, las que son y las que serán, o las que han de venir. Entonces, muchas veces hay un error en pensar que las profecías solo se refieren a cosas que han de venir con respecto a nosotros, por ejemplo, el siglo XXI, o que son cosas que ya pasaron y que ya están, ¿no? Y tampoco están abiertos algunas personas a pensar que hay cosas que todavía han de venir, ¿no? Pero en general, cuando el libro se trata de Antiguo Testamento y está hablando de cosas que están en el contexto histórico de Antiguo Testamento, o sea, un ladrillo que era propio de la cultura babilonia, un sitio con un sartén de hierro que está hablando de un ejército con el estilo de guerra de Babilonia para un pueblo que estaba dividido en dos, como era la nación de Israel y Judá, o el pueblo hebreo en Israel y Judá, que habían salido a los sitios o que habían salido a los exilios por Asiria y Babilonia, que estaba por pasar, por completarse el segundo asedio babilonio. No podríamos entonces decir que esto se refiere, por ejemplo, a que, no sé, un país de Latinoamérica o de Europa va a caer por un sitio, por un país de Europa o de Asia, ¿no? Que faltan así como 430 días, a lo mejor fueran 430 años a partir de, no sé, de la resurrección de Cristo, que pasó algo en algún cisma o, pues no, porque el contexto histórico está muy claro en que ya pasó y se cumplió. Entonces, ¿de qué depende todo? Ni siquiera es tanto de la investigación extra Biblia, sino más bien de leer las escrituras con el Espíritu Santo y ver lo que el texto dice sin sacarlo del contexto que tiene. Entonces, si está hablando de un lenguaje que se cumplió literalmente en ese momento, esta profecía ya se cumplió. Israel en ese momento ya fue al exilio. Bueno, en este caso Judá, ¿no? Jerusalén ya fue al exilio a Babilonia y regresó con Esdras. Ya pasó, ¿no? Entonces, ahora lo que hay que definir es si estos 430 años se referían a antes de la división del reino, a la división del reino, desde que se dividió hasta los exilios o hasta el exilio de Jerusalén, o después del regreso del exilio de Babilonia, con Esdras, Nehemías, Zacarías, ¿no? Con Ageo, Malaquías, hasta Cristo, o después de Cristo, ¿no? Ahora, dentro de todas estas teorías, si Dios nos está hablando de que el peso que iba a cargar Ezequiel por cada lado que se volteara era la iniquidad del pueblo, como aquí dice el versículo 4, el pecado, entonces lo que Dios está diciendo es que Ezequiel está cargando el pecado que ya había cometido el pueblo antes de esta señal. Entonces, lo menos probable es que esta señal se refiriera
por ejemplo, al silencio profético que se considera que existe entre Zacarías, Malaquías y Cristo, porque además hay un desfase de unas décadas entre los periodos de silencio profético entre Zacarías, Malaquías y el comienzo del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, esa teoría se considera muy poco probable para empezar por los años que no empatan por completo. Y segundo, porque aquí no dice Dios, haz esta señal en representación del silencio que yo te daré, ¿no? No, él dice que la señal es en representación de cargar el pecado del pueblo. Entonces, está hablando del por qué va a haber un sitio en la ciudad. Entonces, la imagen inicial es, va a haber un sitio en Jerusalén por Babilonia, que es lo que está representándose en el ladrillo, en el sartén y en todas las imágenes que ya vimos de las tropas que iban a poner los puentes o las rampas, etcétera, ¿no? ¿Y por qué? Por toda la iniquidad del pueblo. ¿Cuántos años de iniquidad? 430. Lo que sí se vincula en lenguaje en estos 430 años que nos recuerdan mucho es a Éxodo. Los años que estuvo el pueblo dentro de Egipto y los años que estuvieron en el desierto antes de entrar a Canaán. Entonces, sumados es un periodo muy similar o descrito igualito en 430 años que los 430 años de iniquidad de este pueblo, ¿no? Desde la división del reino, que es el momento en el que vamos a ver la cronología, la división del reino hasta los exilios, ¿no? Entonces vean cómo Jeroboam comienza su reinado, Jeroboam I, por supuesto, ¿no? Siglo X antes de Cristo. Jeroboam conduce a Israel a la idolatría. Vean cómo acá Jeroboam comienza su reinado, Jeroboam I en Israel, 930-909, ¿no? Y también 922-901, reinado de Jeroboam I en Israel tardío. Entonces, de este siglo X a cuando es la deportación a Babilonia, que es para, ya lo estamos viendo, los años 500 y básicamente hasta el regreso del pueblo, que pues son 70 años después, por cómo se lee con Daniel, y la reconstrucción del templo, hasta Esdras, por ejemplo, en Nehemías, habría un periodo en general de iniquidad, ¿no? Que toma desde que comenzó la rebelión por el norte, que reyes malos con Jeroboam, hasta que se reconstruye el templo y Dios le dice a Zacarías, no se desanimen, pongan la piedra, yo ya he puesto la piedra angular, que es la piedra que va hasta arriba y que nos recuerda a Cristo y con tantas profecías de Zacarías de Cristo. Entonces, entendemos, por ejemplo, que toda nuestra vida de iniquidad o de pecado fueron muchos años de rebelión. Cuéntenle, los años que llevan vivos son los años que han pecado contra Dios, ¿no? Representarían estos años de iniquidad contra el Señor. Yo, por ejemplo, diría, ¿no? Pues, no sé, los años que tengo de vida serían los años que cargaría mi iniquidad acostado para un lado, ¿no? Eso es lo que representaba. Entonces, lo que sí es muy poético del Señor es dejarnos ver en la cara que, por ejemplo, 430 años Dios cuidó al pueblo. Desde que estuvo en la esclavitud en Egipto hasta que le llevó a Canaán, lo cuidó. Y esos años sabemos que en el desierto hubo rebeliones y que en el pueblo egipcio el pueblo se sintió muy cómodo de pronto, ¿no? Y que ya para con José se dejaba ver que de sus hermanos, en realidad cuando están las profecías de Jacob hacia cada uno, sí se deja ver esperanza, por supuesto, pero también ese silencio que existe hacia Éxodo y el inicio de Éxodo nos dejan ver que no necesariamente el pueblo estaba clamando a Dios en obediencia, clamaban para que Dios los liberara de la esclavitud. De hecho, Dios dice, ¿no? Pues yo escuché tus clamores, yo escuché tu llanto, ¿no? En la esclavitud y ya es suficiente, te voy a sacar de la esclavitud en Egipto. Pero cuando Moisés regresa por el pueblo, no es muy claro que el pueblo haya mantenido los mandatos del Señor. Y desde Adán y Eva tenemos una ley tanto natural como una ley ya más expresa. Mínimo había 3 mandamientos, ¿no? Mínimo sabemos que estaba la idea de dar los sacrificios con el corazón hacia el Señor dispuesto por amor al Señor, porque es lo que hace Abel y es lo que no hace Caín. Así que realmente, como dice Romanos 2, no hay excusa. Por lo tanto, el pueblo
sí parece haberse olvidado de la obediencia al Señor en su esclavitud en Egipto. Y Dios en su misericordia lo rescata de la esclavitud, lo rescata en el desierto con todas las rebeliones que hubo entre la segunda generación, está el Deuteronomio, pasa Josué y la conquista. Y Dios dijo, yo voy a ser tu fuente de agua viva, si me obedeces vas a tener bendición y yo voy a hacer que crezcan tus cultivos, y las festividades del Señor estaban encaminadas a esto, a depender del Señor y agradecerle y adorarle. Pero el humano decidió tomar su propio rumbo y sus propias reglas y desobedecer al Señor y meter idolatría y adulterar contra el Señor de forma espiritual, y todo fue empeorando, empeorando, empeorando. Y claro, hubo personas buenas, hubo hermanos como David, Salomón, los profetas, pero en general el pueblo fue en decadencia. Así que lo que Dios está diciendo aquí es, ¿por qué te voy a mandar al exilio, Jerusalén? Pues nada más cuéntale, 390 años de iniquidad del norte con sus reyes malos y 40 años de iniquidad en el sur por sus faltas, ¿no? ¿Quién de nosotros tiene excusa contra Dios? Todos merecíamos morir. Y cuando muramos físicamente aquí, si no es que Cristo vuelve antes, todos merecemos esa muerte física. Por eso es que entendemos que lo bueno y lo malo proviene del Señor, y usualmente el Señor nos disciplina, como dice Job, ¿no? Lo bueno y lo malo proviene del Señor, el Señor nos disciplina. No tenemos excusa y tampoco deberíamos quejarnos cuando nos va un poco difícil a veces en la vida, porque matamos a Cristo, quien no pecó, varón de dolores, y Él nos ha perdonado y nos ha dado vida y salvación. Él nos ha dado salvación, nos ha hecho nacer de nuevo, nos bautizó con su Espíritu. ¿Qué más queremos? Es lo mismo que con el pueblo. A veces pensamos, vaya, el pueblo, ¿cómo podía ser tan terco? ¿Y cómo puedes ser tú tan terco? O yo, como para seguir pecando contra Dios, aún ya siendo cristianos. Dios nos perdona, tenemos abogado en Cristo y el Espíritu, pero no fue suficiente ya matar a Cristo para dejar de pecar. A pesar de que Dios nos entiende, nos dice que, por ejemplo, en Romanos 7, que lo repetimos mucho, ¿no? Seguimos pecando, Pablo dice, y quisiéramos ya no pecar, amamos la ley de Dios, pero todavía fallamos y pecamos y pedimos a Dios que nos quite del mal y nos haga resistir a la tentación. Pero eso no es excusa como para ser hipócritas y pecar para que sobreabunde la gracia, ¿no? O sea, al contrario, ya como cristianos tenemos que esforzarnos más en ya no pecar por amor al Señor, ¿no? Porque vean, la imagen aquí en Ezequiel 4 es: yo te cuidé al pueblo y me pagaste con 430 años de iniquidad desde que se dividió el reino. Eso es lo que representa. Dice, y dirigirás, para concluir la sesión de hoy, tu rostro, en el versículo 7, hacia el asedio de Jerusalén. Entonces recuerden, él está con el remanente aquí, Ezequiel, con el remanente en Quebar, pues sí en Babilonia, pero todavía hay población en Jerusalén, ¿no? Y todavía hay rey en Jerusalén. Entonces, lo que Dios le dice aquí a Ezequiel es que después de esta imagen de ladrillo y de acostarse estos días, pues que se acostó y que cargó el peso, voltear a ver hacia donde estaba, ¿no? Hacia el asedio de Jerusalén, como diciendo, se cumplió el tiempo que yo te di para que te arrepintieras, pero que tú me pagaste con rebelión, y ahora viene el asedio. Y eso va a pasar el día que muramos, si alguien no se arrepintió en Cristo, que cuando se muere alguien y no se arrepintió en Cristo, tuvo todos los años de su vida para arrepentirse. Y en ese momento ya no hay vuelta atrás, ¿no? Como la parábola de Lázaro. Y cuando venga Cristo, si es que viene justo ahorita, o mañana, o mañana, o mañana, el día del Señor es implacable. Así que esta profecía ya se cumplió, ya pasó en el pasado, pero sí nos enseña algo para la segunda venida de Cristo. Cuando Él vuelva, Dios va a decir, no hay excusa, todos los años de tu vida fueron iniquidad y me mataste en una cruz. Ahora voy a voltear a ver, pero ajena, porque ahí te voy a enviar, es lo que dice Dios, pero Dios no está feliz, ¿no? De mandar a las personas al infierno. O sea, Dios hubiera querido arrepentimiento, no es lo que dicen las escrituras. De hecho, voy a regresar rápido a leerlo. Vean Ezequiel, ¿no? Que es algo que representa mucho el carácter del Señor, ¿no?
Dice en pregunta en Ezequiel 18:23, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Adonai Jehová, ¿no vivirá si se aparta de sus caminos? O sea que Dios no quisiera la muerte del impío, pero ¿quién se puso la cuerda solito? Nosotros. ¿Quién se volteó y se aumentó un yugo sobre sí mismo? Nosotros. Pero el yugo de Cristo es ligero para todo aquel que se arrepienta y crea en Él y que confiese amándole, por supuesto, y obedeciéndole que es su Señor, ¿no? Que ese es el fruto del Espíritu, ¿no? Y bueno, dice, y con tu brazo descubierto profetizarás contra ella. Mira, te amarro con sogas para que no te vuelvas de lado hasta que hayas cumplido los días de tu apertura. Entonces, nuevamente está la idea de las sogas en este texto. Lo que tenemos que analizar también es la lexicografía. Nasá, por ejemplo, es alzar, cargar, levantar, llevar ese peso, ¿no? Es un verbo que se utiliza igual que en Levítico 16 para el día de la expiación, prefigurando a Cristo que llevaría los pecados de todos sus hijos sobre sí, ¿no? Lleva sobre sí las iniquidades. Entonces, es la misma situación, iniquidad que se lleva al voltearse que Dios pone, y el pago del pecado es la muerte. Entonces, es la consecuencia del pecado que se siente asfixiándonos, ¿no? Que Jesús vivió en la cruz por nosotros, en lugar de nosotros, sus hijos, Él lo vivió en la cruz, que es a lo que se refiere Pedro, ¿no? Como si hubiera vivido el infierno en lugar de nosotros, lo vivió Cristo, ¿no? Tenemos el concepto de amarrar con sogas nuevamente, o sea, de no tener la libertad de hacer una intercesión por el pueblo porque ya llegó la hora, o sea, ya llegó el día del juicio, ¿no? Para que no te vuelvas de lado, es lo que dice. Porque era muy fácil, en otras palabras, que el pobre Ezequiel se acostara, ¿no? O sea, se acostaba días, se piensa que se acostaba sesiones de días, no, los días continuos completos, porque comía, porque además hizo lo del ladrillo, ¿no? Se piensa que hacía las sesiones de día, o sea, como que en todo el día se acostaba de un lado y tenía la carga, que es la iniquidad, y después los 390 días y los 40 días del otro lado, derecho e izquierdo. Pero amarrado, no se iba a volver de lado, o sea, si ya estaba del lado izquierdo, no iba a ser capaz de volverse de lado. Él solito, vean, en el versículo 4 era capaz de acostarse del lado izquierdo, es más, era un mandato de Dios, le dice: "Y acuéstate tú mismo del lado izquierdo". Entonces, ya con las sogas, tú ve cómo, pero te acuestas del lado izquierdo, ¿no? Pero las mismas sogas impedían que se volviera de lado, que se pusiera boca arriba o que se volteara de lado. Y ese es el pecado, ¿no? El pecado nos hace inútiles, nos hace ciegos, sordos. Estábamos muertos en pecado. ¿Quién de nosotros podía elegir al Señor? Es la misma analogía. Ya con una soga, ya de lado y ya con un peso, a ver, ponte del otro lado. Y ya no era posible, tenían que ayudarle, en otras palabras, a pues levantarse, ¿no? Y volver a empezar al otro día. Hasta que hayas cumplido los días de tu apertura, o sea, hasta los 430 días. O 430 años. Entonces, nosotros solitos nos metimos en el pecado y después ya no podemos salir. Por eso nadie podía y nadie quería obedecer al Señor, excepto que Cristo nos haya lavado, nos haya bautizado con su Espíritu y nos haya hecho nacer de nuevo, o como dice Pablo, morir y resucitar conjuntamente con Él para la gloria de Dios de nosotros los preelegidos en el Padre, ¿no? Pero si no, imposible, porque es como esta imagen. ¿Quién se puede voltear de lado con un peso sobre sí, con sogas, ya acostado de lado, ¿no? Es imposible. Entonces, recuerden también el siervo sufriente de Isaías 53, ¿no? Cristo fue el siervo que llevó, nuestras enfermedades, ¿no? También es la misma, pues, palabra para alzar, cargar, levantar o llevar que el día de la expiación. En Juan 1:29, Juan el Bautista dice: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo", ¿no? Y ahí el verbo griego es similar al nasá hebreo, ¿no? Que es airó. Entonces, el pecado llevado sobre el cordero, ¿no? O quien lleva los pecados sobre sí, ¿no? Que también está aquí en esta analogía de Ezequiel. Em, entonces, es lo que hizo Cristo, pero de forma real, con una cruz, con la corona de espinos, llevando sobre sí el pecado del mundo y muriendo la peor muerte posible, ¿no? Porque él no pecó, ¿no? Cualquier otro que haya muerto, inclusive nuestros hermanos cristianos que fueron martirizados en siglo I, pecaron, ¿no?
tuvieron sus pecados, nosotros tenemos nuestros pecados. Por eso, en realidad, a veces creemos que merecemos más de lo que realmente merecemos, mereceríamos el infierno, pero Cristo nos ha dado la salvación y eso es gracia, ¿no? Y eso nos ayuda a limitar mucho nuestro orgullo. El Espíritu nos enseña que no somos nada sin el Señor, ¿no? Entonces, no tenemos por qué tener esa actitud de que merecemos más de lo que somos, porque al polvo volveremos, ¿no? Hasta que el Señor regrese y mientras estaremos con Él viviendo, pero solo gracias a la gracia del Señor. Entonces recuerden, estos 430 días son un antiéxodo por el pecado que se cometió y también nosotros nos tocaba vivir este antiéxodo, esta condenación eterna o suplicio en el infierno, del cual nos rescató Cristo llevando sobre él los pecados del mundo. La magnitud de la acción refleja la magnitud del pecado, o sea, Dios es proporcional al pecado que se ha cometido contra él, es la paga del pecado, no es más ni es menos. O sea, que cada castigo que se vaya a cumplir en el infierno es proporcional al pecado que se hizo contra Dios. No podemos excusarnos. Somos culpables de todos nuestros pecados. Cristo nos salvó, ¿no? Y vivió nuestra cruz por nosotros. Tenemos que estar proporcionalmente agradecidos con Cristo. Por eso, al que mucho se le perdona, mucho ama. A todos nosotros como cristianos se nos perdonó todo. Entonces tenemos que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, obedecerlo. Y bueno, el segundo hilo cristológico del inicio del capítulo es si el profeta debe permanecer postrado más de un año por las iniquidades porque sumen los días de un solo pueblo, es una representación de cuánto cargó Cristo en la cruz, ¿no? O sea, sustitución real, no fue un ladrillo, fue latigazos, fue una cruz donde te asfixiabas, ¿no? Desnudo, solo. Em, y sigue siendo un modelo de lo que va a vivir la gente en el infierno. Porque si Cristo murió y sufrió el infierno por nosotros y resucitó y nosotros con él conjuntamente, así como Ezequiel era un modelo vivo de sermón o una parábola viva del pago por la iniquidad que iba a ser un asedio, como lo sufrió el norte en su momento, también lo iba a sufrir el sur, cumpliéndose Deuteronomio 28. La cruz de Cristo debería servirle de modelo a la gente de lo que van a sufrir en el infierno si es que no se arrepienten en él. Sigue siendo algo escatológico, ¿no? Pero bueno, nosotros agradecemos a Cristo que Él nos rescató, que Él nos salvó, y no tenemos más que agradecerle porque nosotros le pagamos al Señor con iniquidad, pero Él es bueno, Él es santo, Él es fiel a sus promesas y Él nos ha rescatado en la cruz. Entonces, esto nos enseña a darle gloria al Señor. Pues es todo por hoy y esperamos que el Señor les dé paz y les dé fortaleza para seguir caminando en Él. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.